Ok, bueno, pues ahora, chicos, vamos a conocer, ya que sabemos que es un micelo, que es una hifa, la clasificación general, no se les olvide, es clasificación general, que son setas, mohos y levaduras. Bueno, ahora todas, setas, mohos y levaduras, tienen un nivel estructural, hablando de la célula, una composición celular muy particular. Y por eso es que fueron catalogados en este reino fungi, por esta situación de su pared celular y su composición. Pero bueno, entonces, voy a moverles por acá para que antes de que lo anoten, podamos visualizar la estructura que es la pared celular. Dentro del hongo, o sea, dentro de la célula, que es la unidad básica que va a dar, pues, origen al hongo, esta unidad básica es una célula eucariota. Cuando nosotros decimos es una célula eucariota, ¿esto qué implica? Implica que estamos hablando de que tiene un núcleo, de que tiene mitocondrias, de que tiene ribosomas. Esto no se les olvide, ¿eh? Cuando hablamos de células eucariotas, estamos hablando de organelos membranosos que tiene la célula, aparte del núcleo, organelos membranosos. Esto significa que va a tener mitocondrias que tienen su membrana, el núcleo tiene membrana, peroxisomas tienen membrana, lisosomas tienen membrana, entonces todo eso, el retículo endoplásmico, todo eso que implica una célula eucariota, el hongo la tiene. Bueno, entonces, ¿qué la hace diferente? La hace diferente justamente la composición de la pared celular. Todo lo demás lo tiene, ¿sí? Tiene membrana celular, que es la que permite el intercambio la entrada de iones y salida de iones por medio de transporte pasivo y activo y bla, 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 como ya lo hemos platicado. Y justamente en la imagen se ve la membrana plasmática abajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la orientación es la parte interna del hongo está hacia abajo, ¿sí? Aquí está la membrana plasmática, aquí se sintetasa de quitina, sintetasa de glucano, pero recuerden que no solamente están estas dos enzimas, aquí por fines prácticos se están esquematizando, pero recuerden que hay canales, hay un montón de cosas en las membranas plasmáticas, ¿ok? Bueno, entonces, ya enfocándonos a la parte del hongo, bueno, pues, ¿qué hace al hongo este tipo de estructura que lo diferencia de los demás? Pues su pared celular. Y la pared celular que tiene está compuesta de quitina. Entonces, ¿la quitina qué es? Un carbohidrato, ¿sí? Este carbohidrato es un polisacárido, al igual que el glucano y al igual que algunos otros carbohidratos que también le dan sostén, pero está compuesta principalmente de quitina, este polisacárido súper grandote y que además le da una protección y resistencia muy fuerte a los hongos, ¿sale? De hecho, esta quitina en las esporas es más abundante de lo que ustedes están viendo acá. ¿Sale? Aquí nada más es por esquematizarla, pero en realidad es un polisacárido muy, muy abundante en esporas y en esta pared celular. Tan es así que cuando nos referimos a la pared celular de hongos, nos referimos a este polisacárido, ¿ok? Que no es otra cosa más que carbohidratos, ¿sí? Que le están dando este sostén a la pared celular, ¿vale? También tenemos glucanos, que son otros polisacáridos de sostén, y obviamente pues vamos a tener proteínas que van a permitir el intercambio gaseoso, van a permitir la comunicación entre el exterior y la membrana celular, ¿ok? Entonces, esta es la estructura básica de la pared celular de hongos, y aquí tenemos una pequeña leyenda de cómo es que están unidos, ¿sale? Ahora, contrariamente a lo que se pensaba de que no tenía nada de celulosa, tiene una
pequeña cantidad. Ahora recuerden que la celulosa también es un carbohidrato, ¿sale? Entonces tiene muy poquito, por eso es que no sabían si dejarlos en un inicio, ¿no? Si dejarlo en plantas o sacarlo de plantas y bla, bla, ¿no? Pero tiene muy poquita celulosa, no tiene mucho. Entonces, por eso se divide, ¿sale? Bueno, pues anoten, por favor, chicos. Y denme un momentito, regreso. Listo, chicos, ya regresé. ¿Dudas de lo que acabamos de mencionar? ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? ¿Me puedo cambiar? Sí, profesora, todo bien. Bueno, pues vamos a cambiarle. Ahora, miren, yo les platicaba que existían células alargaditas para los mohos y las setas, y en el caso de las levaduras, pues las células son redonditas, ¿no? Entonces, aquí podemos apreciar cómo se verían. Entonces, recuerden que ambas, tanto las células alargaditas de los mohos y las setas, como las células redonditas de las levaduras, pues las vamos a apreciar de esta manera. Ambas son células eucariotas, ¿sale? Y como ustedes están visualizando, pues tienen sus mitocondrias, tienen sus núcleos. Algunas pueden tener uno o más núcleos, uno, dos o inclusive tres núcleos adentro, ¿sale? Esto no quiere decir que tengan información genética distinta, es la misma, ¿sale? Bueno, entonces, así es. Bueno, tienen obviamente su citoesqueleto, todo lo que hemos visto y lo que ustedes se acordarán de la introducción del curso y de biología celular, pues lo tienen, porque son células eucariotas. Después decimos tienen su membrana celular que les permite los intercambios gaseosos y todo lo que habíamos visto, y después su pared celular compuesta principalmente del polisacárido quitina y glucano también. Entonces, cuando nosotros vemos una pequeña división, si ustedes se acordarán en diapositivas anteriores, vemos una pequeña división entre ellas, entre estas células que van a formar una futura hifa, un futuro filamento. Entonces, se ve como tipo segmentada. Bueno, pues justamente se ve de esta manera. Ajá, aquí pareciera que no se dividen las células, pero en realidad sí se dividen, nada más que están unidas por uniones estrechas, así se llama, ¿sale? Y forman una capa celular, monocapa celular, que después de estas uniones, pues van a formar el filamento, ¿sale? Entonces así es como se verían las células del hongo, ¿sí? Y acá abajo se verían así las células de la levadura, ajá. Entonces aquí estaríamos viendo cómo se va a producir una gemación, pero pues aquí no se les olvide, recuerden que ya tendría su información genética y sus pequeños organelos chiquititos ahí
formándose, y nada más que aquí pues la estamos viendo como a la mitad de bueno, ya progresando su gemación, ¿sí? Su tipo de reproducción asexual, ¿ok? Entonces voy a alejar la imagen para que puedan tomar una captura de pantalla o puedan tomar alguna anotación y ahorita le cambiamos de diapositiva. La de abajo correspondería a una levadura y la de arriba a una, ¿qué, perdón? A un moho o una seta. Gracias. ¿Me puedo cambiar? Bueno, vamos a cambiar. Entonces, miren, lo que yo les comentaba acerca de que se puede ver una pequeña división de las células es justamente esta que les estoy marcando con el cursor. ¿Lo ven? Entonces aquí existe una división con pared celular, ¿sale? Dividiendo pues justamente las células. Entonces aquí un cúmulo de células va a formar una hifa, ¿ok? Y un montón de hifas forman el micelo. Ahora, existen otros tipos de formación de hifas que no necesariamente tienen una pared celular que las divida, ¿saben? Entonces, aquí hay una división solamente de membrana, perdón, o no hay división. Entonces, pareciera que están juntas o que pareciera que son una única célula, pero en realidad no son una única célula porque hay una división muy sutil con membrana, ¿sale? Y que muchas veces pues no se alcanza a apreciar en microscopio a menos que tengamos marcadores de membrana, ¿sale? Marcadores celulares, o sea, hablando en biología molecular. Entonces, tenemos dos tipos de hifas. Las hifas que tienen paredes transversales, como las están viendo ustedes, divididas por una pared celular, y la que no tiene pared celular transversal, pero sí tiene membrana, ¿sale? Va a haber una división para poder justamente separar una célula de otra, porque si no sería un organismo completo, unicelular, no sería un organismo pluricelular. Entonces hay separación membranal, pero no separación con pared. ¿Cómo podemos distinguirlas? Porque hay marcadores de quitina, o sea, hay marcadores moleculares que identifican la quitina y se pegan a la quitina o al glucano que integra la pared celular. Entonces, ¿cómo sabemos que hay membrana? Porque hay marcadores membranales, marcadores moleculares que nos permiten identificar que hay membrana ahí, ¿sale? Entonces, en resumen, las hifas pueden tener una pared celular, una división con pared celular, como lo están viendo en la parte izquierda, o no pueden tener pared celular y solamente membrana cuando se une esta hifa, ¿sale? Y bueno, esto ya lo tenía, le voy a hacer lo voy a alejar y ahí está. ¿Sale? Anótenlo, chicos. Podría regresarle tantito a Santiago, acabo de leer. Perdón, ¿a qué quieres? ¿A la diapo anterior? Ah, ¿ya lo tienes? Ah, bueno. Es una hifa y espora. ¿A qué te refieres, Aurora? No te entiendo. Las células están interconectadas. Sí, Santiago. Es como, por ejemplo, nuestras células, no tienen ningún tipo de pared celular, o sea, las de nuestro cuerpo, internamente, las de nuestros epitelios. Ah, miren, ese es un buen ejemplo. Si ustedes observan, busquen busquen para que puedan entenderme y seguirme, las células de su epitelio intestinal o de su epitelio respiratorio tienen una conexión proteica. Imagínense que mis palmas, la palma solamente, no mis deditos, mis palmas son una célula. Entonces, esta célula desarrolla
secreta, libera unas proteínas que le van a permitir unirse a otra célula. Y estas son mis dedos, esas proteínas que sintetiza la célula, que es mi palma. Entonces, en todos nuestros epitelios se unen las células se mantienen unidas por estas proteínas, ¿lo ven? Y entonces, ¿cómo se transmiten información, hormonas y todo eso? Por medio de las proteínas y además por otros tipos de transporte pasivos y activos. Entonces, lo mismo sucede en hongos, ¿saben? Entonces, ¿qué sucede en estas células que no tienen pared celular? Pues sí tienen membrana, que es lo que está dividiendo las palmas, pero tienen estas proteínas que conectan una célula con la otra. Entonces pareciera que están juntas y que son un solo organismo, una sola célula, pero en realidad son muchas células. ¿Entendemos? Eso sería en el caso de las que tienen las paredes transversales, ¿no? Así es. Y en las Sí. que dice sin paredes transversales, ¿esa sí realmente es una sola célula o igual están unidas? No, aquí las que dicen paredes transversales es porque está la palma, pero en realidad hay una pared de quitina que separa una célula con la otra. Entonces, pareciera que estuvieran separadas, así como fueran puños, si ves en la cámara, beta, si fuiste tú, Betanzos, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Entonces, pareciera que están separadas por la pared celular de quitina y están haciendo esto, pero en realidad pues están pegaditas, casi no se ve, no se alcanza a apreciar inclusive en el microscopio, a menos que usáramos otra cosa. Entonces están así pegaditas, ajá, a pesar de que tienen la pared celular. ¿Por qué? Porque se tienen que comunicar una célula con la siguiente, solamente que esta es una característica que pueden tener los hongos, ¿sale? Con pared celular o sin pared celular, cuando van creciendo, ¿sí? Y con pared celular nos referimos a la composición de glucanos y quitina, ¿sí? Y muy poquito celulosa. Esa inclusive ya ni siquiera se menciona, ¿saben? Porque pues es muy poquita. Y luego a veces en algunas imágenes ni la ponen, porque es muy poquita. Y para que no se confundan, es mínima la concentración. No tienen el mismo espacio periplasmático. ¿A qué te refieres con esto, Santiago? ¿El espacio intermembranal? ¿A eso te refieres? Lo de adentro de la célula. Bueno, el contenido interno de la célula, pues es característico de lo que ya habíamos platicado, de una célula eucariota. La información genética va a ser propia del hongo. Entonces, si te refieres al espacio intercelular, intracelular o un espacio fuera, el espacio de una célula a la otra. Si te refieres al espacio de una célula con pared celular a la otra con pared celular, pues sí es distinto, porque pues implica un reducido espacio cuando estamos hablando de que tiene una célula, pues pared celular, o sea, no sé si a eso te refieres. ¿Adentro? Creo que no te entiendo, Santiago. Bueno, en lo que ahorita digerimos lo que nos pregunta Santiago, vamos a pasar a la siguiente. Ahora ya llegamos a las esporas, clasificación de esporas. Yo les decía que el tema de hongos es más amplio, entonces sean pacientes porque sí hay bastante información, ¿eh? Todavía nos faltan medios de cultivo, entonces tranquilos, chicos. Bueno, decíamos hace ratito y platicamos de las esporas. Con esta parte terminamos
la estructura básica de los hongos. Y aquí con esto de básico nos referimos a las diferencias que tienen con los demás reinos, con los demás microorganismos. Y una de las diferencias básicas en la célula, pues es la pared celular y la composición de cómo crecen las hifas. Ahora, por otro lado, otra diferencia estructural a nivel celular, pues son la creación de las esporas. Recuerden que cuando hablamos de espora, esta espora es el bebé del hongo, es el bebé del hongo. Entonces, este bebé del hongo termina siendo pues un clon del mismo hongo, pero recuerden que aquí hablaríamos de una reproducción asexual. O es una célula haploide que está buscando, bueno, sí, una célula haploide que está buscando su contraparte femenina o masculina y después ya es el bebé, ¿saben? Entonces se liberan, más bien se liberan los gametos a forma de esporas, buscan su contraparte y después ya que se completa la formación de la espora, pero ya como en cigoto, en bebé, ya es cuando se fecundó este, este, eh, esta célula, se completó su diploidía y entonces este bebé ya se esparce. Entonces, las esporas en realidad son una forma de resistencia que tienen todos los hongos, ¿sale? Es la forma de resistencia que tiene más quitina en su pared celular para que pueda protegerse el hongo contra las condiciones ambientales distintas. De hecho, creo que en alguna clase nosotros llegamos a platicar de que en algunas tumbas egipcias y en algunos yacimientos yacimientos arqueológicos han llegado a encontrar, chicos, esporas de hongos de hace un montón de tiempo y son viables todavía si se ponen en condiciones ambientales adecuadas. Es decir, las esporas de hongos con la protección de su pared celular resisten años. ¿Sale? Tan es así que yo les platicaba que están en el medio ambiente, en nuestra atmósfera, como una microbiota, ¿saben? Entonces esto es interesante porque pues es una estrategia reproductiva que le ha permitido a los hongos pues mantenerse en nuestro planeta por mucho tiempo, ¿sale? Pues esperemos que ya en septiembre regresemos a clases presenciales, Santiago, ¿sale? Y protoplasma, no se estás refiriendo al citoplasma. Sí, así es, Aurora. Hay esporas asexuales y esporas sexuales, ¿sí? Que ya producen al bebé. Ajá. Sí, una espora asexual que ya trae adentro pues un clon chiquitín y la espora, clon chiquitín, pues ahí podríamos decir lo que no ha crecido y a eso me refiero, ¿no? La espora que trae un clon chiquitito del hongo y que en el momento que la espora sienta las condiciones ambientales deseadas por medio de receptores, va a poder establecerse y poder liberarse y crecer como moho o crecer como un cuerpo fructífero o una seta. Entonces, esa es una forma de resistencia. Y la espora sexual, que es originaria de una fecundación de gametos femeninos y gametos masculinos. Entonces, también va a producir un nuevo organismo, pero esto ya con recombinación genética. ¿Vale? Ah, muy bien. Sí, ¿te refieres a eso? Muy bien, Santiago. Sí. Y pues preguntaba si cuando no hay pared transversal, todas las células de la hifa tienen prácticamente el mismo contenido celular o si hay algo delgado que las separa. Sí, existe algo delgado que las separa y es la membrana. Ajá. Y
Bueno, pues es que aquí hay dificultades. Entonces, para luego de repente comunicarnos, sí, existe algo que la separa y es una membrana celular, ¿ok? Y las otras hifas que tienen pared transversal, pues es porque tienen su pared de quitina. Bueno, pues entonces decimos, estas esporas de hongos pueden resistir, decíamos, condiciones ambientales muy adversas y sobrevivir años. Todo esto por su pared celular de quitina, que es muy, muy, muy resistente. La quitina, chicos, es un polisacárido tan resistente que ustedes han escuchado y seguramente se acordarán que forma parte de insectos. ¿Se acuerdan qué parte de los insectos forma? A ver, décimas. Ya nos ganó Santiago. Ajá, el exoesqueleto. A ver, Ana Paula, platícanos o danos un ejemplo. Sí, yo iba a decir lo mismo. El exoesqueleto, por ejemplo, de escarabajos, y cuando los pisamos cruje, es precisamente por la quitina. De hecho, los que hayan matado alguna cucarachita, ¿no? Muy bien. ¿Y ya han escuchado el crunch de la cucarachita? Ahorita vamos con las esporas. Santiago. Cuando han escuchado el crunch de la cucarachita, es justamente la quitina rompiéndose. Es muy resistente, ¿eh? La quitina es uno de los polisacáridos más resistentes inclusive que la celulosa. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero inclusive la quitina también se encuentra en la parte externa de los camarones. Cuando ustedes se preparan, se hacen su cóctel de camarones, o se van a hacer sus camarones empanizados, y ya ven que le quitan las patitas y le quitan pues sí, como le diríamos vulgarmente o coloquialmente, pues su cascarita, ¿no? Le dicen. Pero en realidad lo que le estamos quitando es su exoesqueleto, ¿no? ¿A poco no? ¿Han escuchado? Todos hemos pelado alguna vez algún camarón, ¿no? Así es. Entonces, de la chancla, suena más el golpe de la chancla. Ya entendí. Es que preguntó si escuchamos el crunch de la cucaracha y la verdad es que no lo he escuchado. No lo he escuchado. Yo dije, el golpe de la chancla, ¿a qué se refiere? Pues, ¿a quién le está pegando con la chancla? Perdón. Bueno, sí se escucha, hágalo despacito, no le peguen tan fuerte, y van a escuchar ese crack como de que se está rompiendo el esqueleto. Ahora, los que han pelado camaroncitos o una cosa así, ya ven que le quitan la quitina. Bueno, esta quitina que yo les comento, que se encuentra en la pared celular de los hongos y muy importante, esta quitina que es más abundante en insectos, yo les decía, es tan resistente que ha ayudado a los hongos a estar presentes por años, ¿no? Por cientos de años. E inclusive gracias ya lo platicábamos en otras clases, gracias a esta resistencia es que se consideraban las maldiciones en la antigüedad, de que, es que se murió o se enfermó porque abrió la tumba de no sé quién. Bueno, pues en realidad es que cuando se enterró esa persona o se creó su tumba, cuando se creó la tumba, pues almacenó esa persona con todo y las esporas de la época. Entonces, de repente está todo cerrado, abren la tumba y se debe de dejar, bueno, es lo que se menciona, ¿no? A que se liberen las esporas y te alejes, o llevar una protección en la nariz y en la boca, inclusive en los ojos. Eso es muy importante, ¿saben? Una protección en la boca, inclusive en los ojos, porque las esporas pues vuelan tienen unas estructuras que permiten que sean aerodinámicas.
Entonces, las maldiciones es porque respiraban las personas pues esas esporas y esas esporas causaban infecciones en vías respiratorias, ¿sale? Entonces, yo les decía de la quitina, porque pues este polisacárido ha ayudado a los hongos a resistir por décadas, siglos y un montón de tiempo. E inclusive yo les hacía las referencia con los insectos porque esta quitina que forma el exoesqueleto de crustáceos, de insectos, inclusive se utiliza, ¿saben?, como un sustituto. Hoy en día se puede utilizar o se está intentando hacer un sustituto de plásticos. Ajá, porque es muy resistente. Entonces se puede extraer la quitina, se puede tratar de aislar por medios en laboratorios. En laboratorio se aísla la quitina, se limpia de todo lo demás que contiene el exoesqueleto de estos insectos o de estos organismos acuáticos, crustáceos, filtradores en el caso de los camarones también, y se pueden hacer biopolímeros, que es, bueno, ya es un biopolímero, ¿no?, que sustituyan justamente los plásticos que son derivados de hidrocarburos. Entonces, lo que se hace es tratar de hacerlos pues, más gentiles con el medio ambiente. Entonces, esta quitina hoy en día se está aprovechando y se trata de hacer eso. Sí lo podríamos hacer, ¿eh? De hecho, fíjense, de hecho, hay protocolos, ¿eh? Y se puede hacer en los laboratorios. Ya hemos hecho prácticas con compañeros de otra universidad extrayendo la quitina del camarón, pero grupos en China han demostrado que la quitina de cucarachas es más abundante, ¿saben?, que la del camarón. Entonces, es decir, podríamos obtener como el doble o triple de quitina de una cucaracha con comparación con la del camarón. Nada más que, pues, mucha gente, pues, no nos gustaría pues, estar trabajando con cucarachas, ¿no? Pero ya si lo vemos en términos biológicos, pues como que nos da cosita porque pues, la cucaracha se mete en todos lados, ¿no? No es que nos dé tanto miedo la cucaracha en sí, porque pues, ¿qué nos va a hacer la cucaracha? Solamente que como se mete en todos lados, asumimos que es un vector de enfermedades. Entonces eso es como más el temor que tenemos. Pero en realidad cuando se cultivan las cucarachas y se mantienen aisladas del medio que usualmente estarían, pues están en cautiverio, pues son higiénicas las cucarachas, ¿no? Entonces, no sé si hayan visto las cucarachas de Madagascar, estas grandototas. Bueno, pues la cosa es que se pueden obtener sustitutos de plásticos y se pueden hacer utensilios de plásticos y esa es la estrategia, ¿no? Sustituir de esa manera los plásticos que hoy se utilizan. A los que pesquen más cucaracha. Bueno, pues entonces vamos a proceder. Ahora platicamos acerca de esto, la resistencia a las esporas, dado que pues es muy importante que lo sepamos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a las esporas y a su clasificación, ¿sale? Son casi indestructibles. Pues sí, de hecho, no sé si hayan visto algún documental de cucarachas, pero luego a veces sobreviven inclusive sin cabeza, para los que no lo sabían, pueden sobrevivir algún tiempecito sin cabeza o pueden andarse moviendo y todos sus intestinos de fuera, muy, muy extremas esas cucarachas. Interesante, ¿verdad? Sí, pueden sobrevivir mucho tiempo.
Bueno, entonces vamos a proceder. Les decía, a las esporas, bueno, en este caso ya vamos a dividir esporas asexuales de esporas sexuales. Entonces, en el mismo hongo pueden existir las esporas asexuales y las esporas sexuales. Sexuales estamos haciendo, no se les olvide, referencia a aquellas que fueron o son producidas por dimorfismo sexual del hongo, ¿sale? Entonces a eso se refiere. Y el hongo puede tener pues los dos tipos de esporas en su organismo, solamente que va a producir más unas o las otras dependiendo de las condiciones ambientales y las necesidades del hongo, ¿sale? Bueno, entonces las esporas sexuales se les van a llamar conidioforas y entonces, como lo están viendo en la imagen, tienen ciertas características, rugosidades en su estructura de la espora, ya lo vamos a ver un poco más adelante, tengo unas imágenes. Y algunas tienen algunos tipos de colores, tienen estructuras distintas. Les decía yo que son un poco de tipo aerodinámicas porque además tienen una estructura para que puedan volar más rápido, bueno, no volar, sino dispersarse, volatilizarse más rápidamente, dispersarse en el viento y llegar a más lados, ¿no? A eso se refiere. Cuando tenemos muchas hifas, se le llama conidios, cuando tenemos muchas hifas que van a producir estas esporas, ¿sale? Y aquí hacemos también referencia a esporangios y ya vamos a ver un poco más adelante, ahorita con imágenes para que se les pueda visualizar mejor, ¿no? Cuando tenemos esporangios, estamos hablando otra vez de estructuras que producen esporas asexuales, solamente que estos esporangios tienen una estructura especializada para que pues puedan dispersarse mejor, ¿sale? Ahorita vamos viendo estos detallitos. Si quieren, anótenlos y vamos a ir viendo con imágenes ejemplos más particulares. A ver, acá están. Ahorita ven las imágenes. Esperen, chicos, voy por mi cafecito. Listo, ya regresé, chicos. Es la hora de la basura, ¿eh? Siempre nos toca, ¿verdad? La hora de la basura. Al menos pasa seguido, ¿no? Sí, de hecho he llegado, como nos toca clase martes y jueves, es martes y jueves de basura. Bueno, también pasa los domingos, ¿eh? Pasa los domingos, 3 veces a la semana. Hacemos un paréntesis rapidísimo. Chicos, ¿quién trabaja en la tarde? Esto es para las prácticas, porque estoy pensando en que
pues entremos en la tarde, porque por si no llegáramos a terminar. ¿Saben? Es que generalmente, o bueno, a veces, cuando, es que usted ya tiene tiempo que no entran al laboratorio, ¿no? O sí saben pesar bien y saben hacer todo eso bien. ¿Han usado la autoclave? ¿Han usado todas esas cosas? La, las levaduras, ay, han usado básculas, ¿no? Han usado, ay, En algún momento, pues sí entramos al laboratorio, pero fue hace casi año y medio, entonces yo no me atrevería a decir que recuerdo cómo usar todo, la verdad. Ajá, es que saben que estoy planeando lo que vamos a hacer en el laboratorio. Entonces, tenemos que, fíjense, en la primera práctica que nos vamos a dividir en equipos. Entonces, no sé si nos dé tiempo las 2 horas que tenemos de clase. Y si nos llegáramos a tomar más tiempo, pues ustedes la mayoría tiene clase después de la mía, ¿no? O sea, no nos podríamos dar el lujo de tomar otra hora más. A eso me refiero. Llevamos. Pues creo que yo, o sea, otro ejemplo sería yo quedarme después de la hora, no tengo clase después. Bueno, hay que ponernos de acuerdo, chicos, porque estoy pensando en que si nos podemos quedar al menos media o una hora más cierto día, pues hacemos laboratorio en este horario. Y si no, vamos a tener que vernos en la tarde, ¿sale? Ahora, si no pueden quedarse un poquito de más tiempo, pues va a estar complicado porque necesitamos recordar el uso de las balanzas, cómo pesar, porque si no, pues cómo van a pesar el medio de cultivo, ¿sí? Además tenemos que esterilizar el medio de cultivo. Si no se esteriliza, pues imagínense. Entonces tenemos que tener disponibilidad de cierto tiempo, ¿sale? Entonces ahí hay que platicarlo bien, porque si no, no vamos a poder hacer las prácticas que se pretenden, porque se necesita, fíjense, se necesita pesar el medio de cultivo para bacterias, para hongos o microalgas. Se necesita pesar los medios de cultivo y ustedes para pesar necesitan recordar cómo se pesa. Ajá. Necesitan hacer los cálculos, porque yo no les voy a hacer los cálculos, ustedes van a hacer todo solitos. Ajá. Yo les voy a estar dando instrucciones, voy a estar ahí con ustedes, pero yo no les voy a hacer los medios de cultivo, porque pues para eso son las prácticas, para que ustedes aprendan a hacer las cosas solos. Y si yo estoy ahí resolviéndoles, pues ¿cómo? Al rato cuando entren a un laboratorio a trabajar, pues no van a tener a su profesor atrás de ustedes, ¿no? Entonces tienen que aprender a hacer las cosas solos. Entonces, la cosa es la siguiente. Tendríamos que dividir el grupo en equipos y cuando entremos al laboratorio tienen que pesar su medio, hacer sus cálculos, pesar su medio de cultivo, prepararlo, esterilizarlo y después de esterilizarlo esperar a que enfríe y sembrar todo el mismo día, ¿sí? Porque una vez que se prepara el medio de cultivo, se tiene que esterilizar ese mismo día. Ahora, lo ideal es que una vez que se esterilizó y que ya estamos, ya está listo el medio de cultivo, pues aprovecharlo y sembrar, porque los microorganismos tardan al menos 24 horas en crecer. Entonces, al día siguiente ya podríamos revisar el medio de cultivo, que si creció o no creció, y entonces, a partir de ahí, podríamos hacer tinciones como tinción de Gram o si traemos hongos, hacemos tinciones con Lugol, que es uno de las tinciones que tiñe la quitina de la pared celular de hongos. Entonces, esa es la idea. ¿Me explicó? Entonces hay que organizarnos. Yo creo que el martes, váyanlo pensando, pónganse de acuerdo con sus equipos, váyanlo pensando para que podamos trabajar,
¿sale? Ahora, la idea es que pues aprendan a hacer eso. Ahora pueden traer agua contaminada o agua, o algún alimento, o podemos traer una muestra